En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. Es que no les puedo explicar el no sé qué, que no sé cómo, que me da cuando alguien que no sabe de derecho habla de derecho. La presidenta está muy preparada, es física, tiene un doctorado en ingeniería ambiental, pero no es abogada. No le sabes, mija, no le sabes. Y no solo ella, hay muchos que no lo están entendiendo. Pero no te preocupes, que aquí te voy a explicar. Con todo este borlote que está sucediendo en la Suprema Corte, porque como saben, la Corte admitió la consulta para revisar la reforma al Poder Judicial. Se está generando, y esto es buenísimo y es delicioso, muchísimo debate constitucional. Grandes constitucionalistas del país están muy consternados por lo que está pasando y obviamente el diálogo se da. Los dos argumentos principales para que la gente diga la Corte no puede hacer esto y se está extralimitando son los siguientes. Como ya dijo la presidenta, pues argumento número 1, no se puede determinar que es inconstitucional algo que ya está en el texto constitucional. Y argumento número 2, la Suprema Corte no puede reformar la Constitución. Estos dos argumentos siempre vienen de dos tipos de personas. Uno, o no son abogados, o dos, siendo abogados, no conocen de teoría constitucional. Y fíjate cómo son los tiempos y cómo son las cosas. A pesar de que efectivamente esto no tiene como tal un precedente en México. ¿Por qué no tiene un precedente? Porque nunca antes en la historia moderna de este país un presidente había querido modificar la Constitución con esta magnitud. A pesar de que esto no ha sucedido en México, sí ha sucedido en otros países. Colombia, por ejemplo, tiene una sentencia súper relevante y súper importante cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, en México, por supuesto que se han tocado en otros momentos históricos, con otros presidentes, con otras reformas. En 2016 se promovió ante la Corte una acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad fue desechada. ¿Por qué fue desechada? Bueno, por considerar que al hacerse valer en contra de una reforma constitucional se actualizaba una causa de improcedencia, que es básicamente el argumento de todos los que están en contra. Yo ya les había explicado en otro video que los votos particulares, como lo que es esto que está aquí atrás de mí es un voto particular, se da cuando alguno de los ministros no está de acuerdo con el sentido de la sentencia. Por lo tanto, emite un criterio propio. Aunque no ganó, enlista sus argumentos y dice por qué está en contra. Este voto particular de la acción de inconstitucionalidad 17-2016 es magistral, porque básicamente todo este texto te explica por qué sí se puede, aunque sea una reforma constitucional. Y fíjense cómo son los tiempos. Este voto particular es por nada más y nada menos que el ministro Arturo Saldívar, cuando verdaderamente le importaba crear ciencia jurídica. Y está completamente fundamentado en derecho comparado, en derecho internacional y evidentemente en lo que él más conoce, teoría constitucional pura. Esto, damas y caballeros, este voto particular es derecho, tal cual, es magistral. Y en este video te voy a explicar un poco cómo lo hace él en este voto, por qué sí se puede y por qué la Corte no se está extralimitando. Pero es un poquito técnico, así que te pido paciencia, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma, pero si no lo logro y no logro encontrar las palabras más sencillas para explicarlo, ponlo en los comentarios y lo vamos desarrollando. Aquí es importante que conozcamos dos conceptos, poder constituyente y poder constituido. Cada que platico de esto me gusta que entiendan al poder constituyente como los padres fundadores, porque conceptualmente es fácil como de imaginar. Este poder constituyente es un poder originario en sí, es decir, el poder constituyente son aquellas personas que se juntaron para crear un proyecto constitucional de nación, es decir, quienes determinaron cómo iba a ser México, qué va a ser México, su forma de gobierno, su forma de llevar a cabo la democracia, y es más, determinaron que íbamos a hacer una democracia. Su función es dar constitución, crear. Y en México, obviamente, son aquellos que crearon México, que crearon el primer instrumento constitucional. Delimitaron todo, los límites, crearon los poderes, que iban a tratarse de 3 poderes, crearon al poder ejecutivo, al legislativo, judicial, le dieron funciones, crearon absolutamente todo lo que conocemos como México. Y en toda la ciencia jurídica y en todo el derecho constitucional, algo es muy evidente. Este poder constituyente es permanente, no puede ser modificado. Y principalmente por un argumento histórico. Tú no puedes regresar al tiempo y hacer que otras personas creen la Constitución, hacer que estas personas tengan otras intenciones, creen México de otra forma, es imposible. Naturalmente y por simple paso del tiempo e historia y evolución, llegamos a los poderes constituidos. Los poderes constituidos son aquellos que se crearon por el constituyente. Este poder constituido es un poder reformador,
Pero todas las reformas que lleve a cabo el poder constituido tienen que estar limitados. ¿Limitados a qué? Al espíritu del poder constituyente. Están completamente limitados, no pueden actuar más allá de su competencia. Hoy, ¿quiénes son los poderes constituidos? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal constitucional, OCAS, organismos constitucionales autónomos. Es decir, todo aquello que fue creado por el poder constituyente es poder constituido. Y toda la ciencia jurídica te dice lo siguiente: cuando se trata de reformar aquello que fue creado por los constituyentes originales, va a tener siempre límites. ¿Cuáles son los límites? Lo que ellos establecieron. El poder reformador va a poder modificar los accidentes, las cosas accidentales, que no quite y que no eliminen el espíritu del constituyente originario. Esto, insisto, es muy técnico y de mucha teoría constitucional, pero trato de explicarte porque aquí va el argumento. La reforma al Poder Judicial lo que planea es por completo destituir las intenciones del constituyente originario. Elimina esta brecha que separa a los poderes, elimina por completo la división de poderes, quiere democratizar un poder que simplemente por la Constitución mexicana, y no me refiero al texto, me refiero a la creación mexicana, cómo se constituyó México, no se puede, porque se delimitó que íbamos a hacer una democracia con ciertas facultades y atribuciones. Cuando tú logras entender, y es lo que Arturo Saldívar plasmó en ese voto particular, que esta reforma lo que pretende no es ser un poder reformador, no trata de reformar cosas accidentales ni de organización, trata de sustituir por completo la intención del poder constituyente originario. Y eso es completamente inconstitucional. Va en contra de absolutamente cualquier teoría constitucional que te puedas imaginar. Para mí algo que es muy importante transmitirles es que algo esté en un texto constitucional no lo hace justo ni lo hace, valga la redundancia, constitucional. La visión que tiene la presidenta en este video que les pongo al principio es la visión más pobre que se tiene de interpretación del derecho. Literal, es la más pobre y la más vieja. Y a esa corriente de pensamiento en el derecho se le llama absolutismo jurídico. Y ese absolutismo jurídico lo tenían todas las personas que creían que porque algo está en un texto constitucional o de derecho, en una ley, entonces ya es justo. El tiempo pasa y evoluciona y llegamos al neoconstitucionalismo, esta fuente del derecho que te dice que te tienes que generar una interpretación armónica. No puedes decir que simplemente algo que está en un texto es justo y está bien. En ese sentido, el ejemplo que siempre suena en estos casos es: en Alemania el Holocausto estaba en ley. El exterminio de las personas que sucedieron después, que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en textos. Era completamente legal, era legítimo. Llegar al extremo y al absurdo de creer que porque algo está en un texto, entonces ya es constitucional, sería decir que ese exterminio, que era completamente legítimo, está bien. Y por supuesto que no. Cuando entramos a este neoconstitucionalismo nos dimos cuenta que no significa que esté en un texto, no significa nada. Y precisamente así se crean los tribunales constitucionales, que para quien no lo sabe, nuestra Suprema Corte es un tribunal constitucional. Y su función precisamente es cuestionarse y pensar si aquello que está en la Constitución verdaderamente responde a la teoría constitucional, a la constitucionalidad, a los derechos humanos, a los tratados internacionales, revisar si verdaderamente algo tiene o va en acuerdo con todos los derechos humanos, tanto de acceso a la justicia, etcétera. Aquí los invitaría a leer absolutamente todos los libros que puedan encontrar y todas las sentencias que hablen de poder constituyente y poder constituido, que al poder constituido en la doctrina también se le conoce como constituyente derivado. Aunque ese nombre tiene muchas críticas porque los autores dicen, oye, no es constituyente derivado porque no constituyó nada. Quienes lo constituyeron fueron los originarios. Entonces, creo que a veces para que no haya complicaciones es mejor referirse como poder constituido. Quienes verdaderamente conocen de derecho constitucional, de teoría constitucional y son letrados del derecho, saben que lo que está haciendo la Corte es completamente válido porque así funciona un tribunal constitucional, así como también saben que la reforma al Poder Judicial derroca por completo lo que planeó el constituyente originario. Por lo tanto, no es una reforma, es una sustitución. Y ese es el argumento más fuerte. ¿Pero qué va a saber la presidenta si es ingeniera? Toda esta teoría derroca por completo el primer argumento. El argumento tan simplista y tonto de decir, no puedes declarar algo inconstitucional porque ya está en la Constitución. Los güeyes que dicen eso son los mismos güeyes que cuando les preguntan qué es derecho dicen, conjunto de normas que regulan el comportamiento de la sociedad. Nunca tengas ese tipo de abogado cerca.
porque no piensan. Se me está acabando el tiempo. Si quieres que platiquemos más de esos argumentos, te veo en el siguiente video.